Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me presento para los que no me conocen, Adriana Liscano, soy la directora general de AFIDI. Hoy tenemos una charla muy especial. Tenemos como invitado a nuestra charla al arquitecto Mario Noriega. Hola Mario, mil gracias por atender nuestra invitación. Te agradezco muchísimo de parte de todos los asociados. Estamos grabando esta charla, así que podemos compartirla con los demás asociados que de pronto hoy no nos puedan acompañar. Quiero presentar a Mario. Mario es arquitecto de la Universidad de los Andes, es máster en diseño urbano de la Universidad de Rice, gerente de la firma MN+A, perdón. Ha dirigido planes maestros de la Universidad Javeriana, de la Universidad del Rosario, de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad de La Sabana. También ha dirigido proyectos de vivienda como La Felicidad, planes regionales en Bogotá y Guatemala. Es profesor de maestrías y planeamiento urbano y regional de la Universidad Javeriana de San Diego, la Universidad de Pensilvania y de Filadelfia. Escribe para El Tiempo y también en La Silla Vacía. Tremendo invitado tenemos hoy. Mario, mil gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hoy estamos muy contentos de escuchar esta charla tan interesante. Entonces, pues nada, sin más te dejo con los gerentes. Mil gracias. Muchas gracias, muy amable Adriana. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues comencemos. Yo creo que la idea es ganar tiempo y llegar a los puntos claves de estas inquietudes que he preparado para compartir con ustedes. El primer tema, pues tiene que ver con... el primer tema tiene que ver con la pandemia generada por el COVID-19 va a tener efectos a largo plazo en las ciudades. Hay gente que dice que sí, que esto va a ser terrible. Además, urbanistas y especialistas en temas urbanos muy importantes dicen que sí. Como Richard Sennett, por ejemplo, escribió un artículo ya sobre esto. Y dentro de esta línea hay gente que dice que esta pandemia va a generar cambios tan importantes como los que se produjeron en Londres en 1854. Yo no sé si ustedes recuerdan esa historia de esa epidemia de cólera terrible, dicen que una de las más terribles en Londres, y empezó a morirse la gente con unas tasas casi superiores a las de Nueva York con el COVID-19. Y un señor además con un nombre muy especial, Jon Snow, igual que uno de los personajes de Game of Thrones, él decía que él creía que esto tenía que ver con el agua y no con lo que todo el mundo decía, que era las miasmas, que era una cuestión en el aire. Dijo, no, yo creo que esto tiene que ver con el agua, y elaboró un plano, y en este plano él ubicó todos los inmuebles donde había muertos, donde donde vivían los muertos que se estaban detectando. Después investigó en dónde tomaban agua y puso los pozos de agua que había en todo este sector de Londres, y descubrió que básicamente el 99% de los muertos habían bebido de un solo pozo. Descubrió el origen de la contaminación, y dicen que este plano famosísimo en la historia de la epidemiología,
hay un libro de Steven Johnson del 2006, donde él dice que este plano cambió la ciencia, cambió las ciudades y cambió el mundo moderno. Y además hace muy poco en la revista Time salió un artículo volviendo a contar esta historia y diciendo, esta situación que estamos viviendo va a cambiar todo. Pero hay otras personas que dicen que no va a cambiar nada. Y dicen que esto se arregla tan pronto aparezca una vacuna y que muy rápidamente volvemos a lo anterior. No vamos a generar muchos cambios, no va a pasar mucho y básicamente seguiremos igual. Es la fuerza de las ciudades va a prevalecer y digamos que estas son como dos líneas, dos tendencias. Y dentro de esas dos líneas, lo que yo quiero compartir con ustedes y que es la reflexión que llevo desarrollando desde hace algún tiempo, es que yo sí creo que va a haber cambios importantes, grandes, pero no porque el COVID-19 sea el que los origina en su totalidad, sino que estos cambios se venían gestando desde antes y lo que sí va a hacer el COVID-19 es acelerarlos. Y los va a acelerar. Y estos cambios van a ser tan importantes que sí va a haber un efecto muy grande en el desarrollo de las ciudades y en el desarrollo, obviamente, de la actividad inmobiliaria generada por todo lo que está pasando ahora. Esos cambios que además a nosotros, pues los que nacimos en el siglo XX, siempre nos gusta asociar a imágenes. Todavía no lo tenemos. Yo siempre he dicho que probablemente la imagen más importante que va a salir de esta pandemia es esa imagen fantástica del Papa en la Plaza de San Pedro oficiando una misa y absolutamente nadie en la plaza. Absolutamente nadie. El atardecer de Roma. Esa imagen va a ser el equivalente a esta que estamos viendo en la pantalla, que es una de las imágenes icónicas de la historia de la arquitectura, contemporánea, porque es un proyecto muy famoso, además muy premiado. Este fue un proyecto diseñado por el mismo arquitecto de las Torres Gemelas, por el señor Yamasaki. Además, modelo de diseño, pero fue tan desastroso el desarrollo de este proyecto, generó tal cantidad de inseguridad, de problemas sociales, que la mejor decisión que tomaron fue demolerlo. Y esto se utiliza mucho en los libros de arquitectura para decir, este día murió la arquitectura moderna. Veamos cómo podemos llegar a ver el efecto de esta pandemia en nuestras ciudades. ¿Qué cambios puede haber? Yo escogí 3 y quisiera pues solamente hablar de esos 3 por el tiempo que tenemos. El primero es un cambio en la configuración de las ciudades, en su tamaño y sobre todo en su densidad. El segundo es en el mercado inmobiliario, en la cantidad de ventas, en la cantidad de compradores, en el negocio inmobiliario va a haber un cambio importante. Y el tercero es en los productos inmobiliarios. ¿Qué se va a vender con más facilidad? ¿Qué no se va a vender? Pues que obviamente tiene que ver todo esto con el desarrollo de las ciudades. Comencemos por el tema del mercado. Miren ustedes esta maravilla. A ver, yo no sé por qué aquí me aparece en la
en la pantalla algo que me tapa la diapositiva y me da miedo picar porque de pronto desaparece. No, ya lo solucioné. Miren, Bueno. este cuadro es una maravilla. Este es un cuadro que utilizaron en el Consejo Territorial de Planeación el año pasado, cuando estaban analizando la propuesta de POT, y donde básicamente decían que todos los cálculos con los que se había diseñado el POT y que esperaba que se aprobara a finales del año pasado, estaban inflados, y que eso que se estaba esperando, un incremento de población, una cantidad de vivienda que se tenía que planear en cifras así generales, la alcaldía decía que se debía prever espacio, tierra, instalaciones para 2 millones de viviendas, y el Consejo Territorial de Planeación decía no, con suerte llegamos a 264,000. Esta división tan grande en puntos de vista y en mediciones, pues yo creo que se aclara con este gráfico. Este es un gráfico buenísimo porque nos muestra qué ha pasado con la población de Bogotá desde 1964 hasta el censo del 2018. Miren lo que ha pasado. En el 64 tenemos un crecimiento, una rata de crecimiento del 5,42%, que eso es igual a lo que hay en algunos países africanos hoy, pero casi en ningún sitio del mundo está con esta tasa de crecimiento. Pero esto era lo que hacía que las ciudades estuvieran, sobre todo Bogotá, creciendo por todas partes, vivienda por todas partes, barrios de invasión, etcétera, etcétera. Pero miren lo que va pasando con los siguientes censos. El siguiente censo nos dice que el crecimiento baja al 3,24, después pasa al 3,04, después pasa al 1,99, después pasa en el 2018 al 0,8. Y miren que si este cuadro está bien y la proyección está bien, esto indica que en 2 censos más, de pronto 3, estaremos, como muchos países europeos, decreciendo. Bogotá estará disminuyendo su tamaño. ¿Esto qué nos indica? Una cuestión que nunca, yo por lo menos personalmente, nunca había visto ni había previsto como parte de mi ejercicio profesional. Que la ciudad decreciera, que el objeto ya no era, del diseño no era generar grandes proyectos, grandes zonas de expansión, vivienda por todas partes, sino de pronto, ¿qué hacer con las construcciones que se van a ir quedando desocupadas, con los terrenos? Un poco lo que está pasando hoy en Alemania, en algunas ciudades, donde simplemente se dieron cuenta que las casas estaban desocupadas y que tenían que demolerlas y más bien hacer huertos, hacer parques, porque la cosa no pintaba como para desarrollos inmobiliarios. Bueno, ahí tenemos un tema importantísimo que tiene mucho que ver con el COVID. Lo vamos a ver después. Miren, a ver, ¿cómo hago para pasar ahora a la siguiente diapositiva? Por alguna razón. A ver, eso, ya, ahí voy. Muy bien, muy bien. Al final de la charla voy a haber Muy aprendido bien, por lo vas muy menos bien, Max. a manejar esto. Miren este gráfico tan interesante. También aparece, sí aparecía en el documento de diagnóstico del POT. Las viviendas que se están vendiendo en Bogotá desde el 2003 hasta el 2018 se muestran en la línea azul. Y las viviendas que se están vendiendo por fuera de Bogotá, en los municipios que hay alrededor, es la línea verde punteada. Y hay un año, el 2013, donde ahora lo miramos en un cuadro más detallado, se vendieron más viviendas por fuera de Bogotá, en los municipios que rodean la ciudad,
que dentro de la ciudad misma. O sea, aquí ya tenemos que unir dos cosas. Un decrecimiento de población. Y segundo, que la inversión inmobiliaria y la compra de productos inmobiliarios como la vivienda ya no se concentra en Bogotá, sino que empieza a pelearse con los municipios que están alrededor. Bueno, mire, este es el cuadro ya con cifras. En el 2013, en los municipios se vendieron 29.483 viviendas. En Bogotá se vendieron 29.100. Más viviendas se vendieron en Chía, Mosquera, Faca, Zipaquirá, que en Bogotá. Y a partir del 2013, ahí vamos viendo cómo la pelea a veces sube, a veces baja, pero como ven a la derecha, es casi mitad, con un 50%, un pico en el 2013, pero mire que en el 2018 va en el 45%, este cuadro para ahí. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que el mercado está cambiando y que de pronto este COVID-19 nos va a generar unos cambios, no porque el COVID sea el culpable, eso lo vamos a ver en el tercer punto, sino porque va a acelerar algo que ya se estaba dando. Miremos el segundo tema de los tres que yo quería compartir con ustedes. Ya vimos el primero, un poco el mercado, así globalmente. Ahora miremos el producto inmobiliario. Y del producto inmobiliario solamente quiero hablar de uno y me interesa hablar de este porque esto que ustedes ven ahí y que de pronto lo pueden buscar en el New York Times es un artículo fantástico. Realmente es un artículo que todo profesional del tema inmobiliario debería leer. Porque después de leerlo a mí me cambió completamente la idea que tenía sobre... si uno está leyendo permanentemente que primero que en Bogotá cada vez se hacen más centros comerciales, malls, los famosos malls, y en Colombia y se inauguran y todo el mundo dice gran inversión y todo originado alrededor de grandes inversiones alrededor de malls. Y en Estados Unidos al mismo tiempo están cerrando malls y están cerrando tiendas. Aquí alcanza a verse en el último renglón de esta diapositiva que solamente en el 2019 ya se habían cerrado más de 9.000 tiendas solamente en ese año, y este es un artículo de febrero del 2020. Y miren lo interesante del enfoque del artículo. Él dice, sí, el tema de las compras por internet y todo el tema del mercado virtual y toda esta cosa, Amazon es muy importante y eso ha afectado muchísimo a las tiendas, a los almacenes, a los centros comerciales. Pero lo que dice el artículo es que sí, pero no es lo único. Y hay otros factores todavía más fuertes que el solo Internet. Y nombra tres. Miren, el primero, dicen, Amazon ha crecido muchísimo en ventas. El tema de Amazon es de billones de dólares con respecto a lo que vendía inicialmente. En algún punto comentaban que las ventas dice que en 5 años, en 20 años, la venta por Internet pasó de 5 billones de dólares en un cuarto del año, o sea, en 20 billones al año, pasó a 620 billones. Eso es gigantesco. Pero
dice este artículo, en las grandes bodegas de venta, eso que en Estados Unidos llaman el Sam's Club o el Costco, que nosotros aquí tenemos la versión en al costo, crecieron más que Amazon. Y en esos sitios de ventas masivas, que no tienen mucho que ver con el mall tradicional, sino que es en sí mismo una bodega gigantesca para compra al por mayor, han crecido en ventas más que Amazon. Entonces, primero, está cambiando la manera como la gente compra sus productos de primera necesidad. Segundo, factor importantísimo, la desigualdad del ingreso. El ingreso, la distribución del ingreso se ha concentrado en los dos extremos. El famoso 1% que habla Krugman en todos sus artículos, el top 1%, ¿no? Que aparece en todas las discusiones económicas, realmente está acumulando tal cantidad de dinero que ese dinero ¿de dónde sale? De la clase media, de los ingresos medios. Y los dos grandes concentraciones de recursos está en el top 1% y en los ingresos más bajos, que cuando uno los suma son los que consumen menos. El 1% porque consume cosas pues muy especiales, pero no masivas. El 1% no llena los centros comerciales. Y el 30% de menos ingreso tampoco llena los centros comerciales. Entonces, el ingreso intermedio, esa población media es la que se está quedando sin ir a los centros comerciales y es el cliente que se perdió. Y por último, ponen un tercer ingrediente también absolutamente atractivo en su formulación. Y es que hoy la gente, aún los que compran mucho, el comprador compulsivo, hoy compra más servicios y menos cosas. Hoy la gente está más interesada en la experiencia personal que en ir a comprar cosas, en acumular. Hay una estadística aquí en este artículo que dice que en 1920 la gente gastaba el 38% de su ingreso en comida. En el 2019 solo gasta el 10%. Miren esa proyección para restaurantes y para sitios que antes eran, que cada vez se están reduciendo más. Dice que en ropa, en 1920, se gastaba el 17% del ingreso. Hoy se gasta el 2.4%. Esto es lo que está generando, es un mayor consumo en salud, en educación, en recreación, en servicios, pero no en cosas. Y la mayoría de los centros comerciales y de todos estos locales que se están cerrando, se cierran porque venden cosas y la gente cada vez compra menos cosas. Y si ustedes miran las noticias donde anuncian la cantidad de locales que se están cerrando, esto no es nuevo, esto venía desde el año pasado, desde el año antepasado, desde el año tras antepasado, pero ahora en cuestión de 2 meses se aceleró. Mire, el titular creo que era de la revista Semana ayer, es que Macy's entró en crisis y cierra. Pero yo tengo otro artículo donde decía que a principio, y creo que aquí también lo mencionan en este mismo artículo, donde dice que Macy's estaba planeando desde antes del coronavirus cerrar 150 tiendas. No estoy seguro si era un 15, no sé si eran 150, me suenan demasiado Macy's. Probablemente son 15. Ustedes después lo pueden mirar en el artículo, porque lo que indica es que si Macy's estaba preocupada en diciembre, en abril ya dijo, me voy a la quiebra, cierro, y imagínense ustedes lo que pasa en el mercado inmobiliario de Nueva York con Macy's cerrados y en todo lo que hay alrededor de Macy's que se mueve con la gente que
que va a este gran almacén de departamentos. Bueno, entonces ahí ya vimos dos temas. El primero, clarísimo, que tiene que ver con el mercado, que es una tendencia y que nos estamos aproximando a una ciudad que no solo no crece, sino que decrece. Un lío para alguien que planea una estrategia de ventas, pero es un reto. El segundo tema es que el producto inmobiliario cambia y lo que venía, digamos, de una manera pausada con el coronavirus se va a acelerar, ya se aceleró y nos genera un cambio. Y esto mismo lo podríamos analizar con la vivienda, lo podemos analizar con las oficinas, qué va a pasar con el WeWorking, qué va a pasar con el concepto ese tan famoso de los espacios abiertos de oficinas, etcétera, etcétera, de los tipos de vivienda. Pero por ahí vi en la lista a Óscar Borrero, él nos da 10 lecciones sobre esto, muchísimo mejor de lo que yo pueda decir. Entonces ahora pasemos al último tema, al tercero, que en el fondo es el que a mí más me preocupa y que más me interesa explorar. La evolución de la huella urbana en la región de Bogotá. Miren cómo era en el 2005. Bogotá, el número de hectáreas que estaba desarrollado Bogotá y lo que estaba desarrollado por fuera de Bogotá. Miren el 2010, miren el 2016. ¿Qué nos indica esto? Que esa idea de que la ciudad debe ser densa, compacta y cercana, no la está comprando la gente que reside en Bogotá. La gente, el tema de denso, compacto y cercano era el eslogan del POT, que era un POT, el del POT del 2019, el que no salió aprobado, pero que ahora la administración está, yo no sé si estará tratando de revivirlo, pero anuncian tan rápido que van a presentar algo que uno no ve muy bien si van a replantear o si simplemente van a retomar. Eso no lo sabemos. Pero esa idea de que la ciudad se debe concentrar, que nadie debe comprar en la sabana, que todo se debe desarrollar acá, no está pasando ni en Bogotá, ni en las ciudades de Colombia, ni en el mundo, aunque los planificadores quieran plantear eso en sus proyectos, pero eso no es lo que está pasando. Miren esta maravilla, no se preocupen por leer los números ni las letras, porque ahora más adelante lo amplío, pero este es un cuadro, este es una página web buenísima, ahí puse arriba el origen, que muestra las ciudades más grandes del mundo clasificadas por densidad. Entonces arranca en la 1, que es Mumbai, y va bajando. Ahí puse una línea donde está en la ciudad número 35 por densidad, sigue bajando hasta que llega a 125 ciudades. Y a la derecha puse un recorte que saqué de la revista The Economist, que sacó la lista de las mejores ciudades del mundo para vivir. Como resultado de ellos toman varias variables, varios indicadores, y arriba dice cuáles son las 10 mejores ciudades para vivir. Y abajo, las 10 peores ciudades para vivir. Solamente marqué 3 de las mejores y 2 de las peores, para que las miremos en la lista de las densidades y después lo miremos en más detalle. Mire, comencemos por las peores ciudades para vivir en el mundo. El cuadro de la derecha, el que tiene las 2 bolitas rojas. Lagos, Nigeria, que es un horror porque dicen que básicamente es una ciudad más grande que Bogotá, casi el doble, y no tiene servicios de acueducto y de alcantarillado. Y además unas situaciones de falta de servicios, etcétera, etcétera.
Y la siguiente es Karachi, Pakistán. O sea, esas dos ciudades son de las peores en densidad. Y si ustedes miran el cuadro, la primera lista a la izquierda, donde está también marcado en rojo, curiosamente, Lagos es la cuarta ciudad más densa del mundo y Karachi es la tercera ciudad más densa del mundo. Ahora, vámonos al mismo cuadro de las mejores ciudades según la calidad de vida, las mejores para vivir. Y la primera es Viena. Viena, si ustedes miran a la derecha, en el cuadro de la derecha, está de 71 en densidad. O sea, y si ustedes miran a Osaka, que es la tercera, Osaka está de 38 en densidad. Y si miran Copenhague, que está de novena, dentro de las 10 mejores para vivir en el mundo, está de 117 en densidad. Es una de las ciudades menos densas del mundo. Entonces, probablemente en estadística, causalidad no significa correlación, no es lo mismo, pero sí llama mucho la atención que entre más densa la ciudad, peor la calidad de vida, y entre menos, y digámoslo de otra manera, y entre mejor la calidad de vida, menos densa la ciudad. Ahora, miremos el cuadro siguiente. Aquí amplié, ahora sí nos interesa ver las 10 ciudades más densas según esa lista que saca esa página web. Una cosa que es importante aclarar, esto de las densidades hay que mirarlo también con pinzas, porque según la página web a la que uno entre, cambian, pero esta es probablemente una de las más juiciosas, además porque está asociada a información que generan las mismas administraciones municipales, y suena como lógico lo que correlacionan, que es básicamente la población que existe en la ciudad, el área sobre la cual, la cual reside esta población, y eso nos da una densidad por kilómetro cuadrado, que nosotros la estamos utilizando más por hectárea, pero es muy fácil, es simplemente quitarle dos ceros y ahí nos queda. Entonces, ¿qué vemos en esa lista? Que la ciudad más densa del mundo es Mumbai, la de la película aquella ¿se acuerdan del muchacho que responde las preguntas en este programa y que muestra... ¿Quién quiere ser millonario? Exacto, ¿quién quiere ser millonario? Ahí se ve lo que es Mumbai, la locura, pues. Además, 14 millones de habitantes. Después viene Calcuta, uno dice, bueno, sí, en India. Karachi, bueno, eso en Pakistán, eso es la locura. Lagos, pues ya vimos, eso es Nigeria, África. En la China, Shenzhen, pues claro, esos chinos son unos magos para meter gente en edificios de 20, 30 pisos, en apartamentos de 40, 50 metros. En Corea del Sur unen Seúl, Incheon, esto es impresionante. Taipei, claro, eso es densidad. Chennai, la India, ¿no? Pues la locura. Uy, la ciudad más densa de América Latina, no, de América, Bogotá, de novena. Y después otra vez China. Entonces aquí tenemos una cosa importante. Bogotá aparece en el rango de las ciudades más densas del planeta. Y la densidad que tiene aquí, promedio, es de 135 habitantes por hectárea. Bueno, ¿qué significa eso? Que en el POT, que se presentó en el 2019, que en el plan de desarrollo que se está discutiendo hoy en el Consejo, y que en la mayoría de los proyectos que se están haciendo hoy inmobiliarios, no estamos contentos con los 135 habitantes por hectárea, sino que queremos subir la densidad. Y según una declaración que hizo el secretario de Planeación anterior, el objetivo del POT era subir la densidad
a 220 habitantes por hectárea. Eso significa que Bogotá queda como una ciudad localizada entre la India y Pakistán. Entonces, un pequeño pie de página. Cuando Londres tuvo aquella horrible epidemia de cólera, era una ciudad de 2.5 millones de habitantes, la más grande del mundo, y tenía una densidad menor que la de Bogotá hoy. Era alrededor de 110 habitantes por hectárea. Y con el tiempo, con una combinación de factores, proyectos, más pandemias, porque aún la aparición de aquel mapa de John Snow automáticamente no generó los cambios. Mucha gente dijo, no, este señor está loco, ese mapa no es suficiente, no, esto, o sea, eso no es que aparece la verdad y todo el mundo la cree, ni aún con la verdad es fácil convencer a la gente. Entonces, Londres se demoró, pero aún con eso, y bueno, y después vino la Segunda Guerra Mundial y vino los bombardeos y todo. Entonces, Londres vio que la única manera de sobrevivir en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX y XXI no es aumentando la densidad, es disminuyendo la densidad. Y Londres pasó de 110 habitantes por hectárea más o menos en el área del Soho, que fue donde se concentró aquella epidemia horrible, pasó hoy a 50 y pico habitantes por hectárea. Pasó del puesto como 40, según esta estadística que teníamos hoy, a bajar todavía más, al puesto 70 y pico. Y curiosamente, pues Londres es una de las ciudades que todo el mundo considera, si no es por el Brexit y ahora por lo que pueda generar el COVID, un buen vividero. Londres trata de controlar su densidad. Y Bogotá, curiosamente, lo que busca es más densidad, al punto que esto que ustedes ven ahí no es una hipótesis, es la realidad, es la propuesta del POT que salió en Bogotá. Y es más, gran parte de los proyectos que se están tramitando hoy en Bogotá están tramitándose con esta densidad y con más densidad, porque eso se puede ver más adelante. Bueno, sigamos. Porque ya casi vamos a acabar. Miren, esto que ustedes ven acá, ustedes lo pueden buscar en la página web, porque además seguramente todos lo conocen, es aquel famoso proyecto que salió aprobado a finales del año pasado en Madrid, el que le cambiaron el nombre, porque es donde quedaba Chamartín, creo que se llamaba inicialmente, y ahora se llama Madrid Nuevo Norte. Miren cómo lo presentan en su página web. La mayor intervención de regeneración urbana de Europa. Miren, lo presentan como uno de los proyectos más grandes e importantes de Europa de regeneración urbana. Y si ustedes ven la imagen ahí, se ve que es un proyecto de rascacielos y se ve que es un proyecto, pues, digamos, con envergadura, es un proyecto fuerte. Pero miren qué curioso, solamente una comparación mínima para que entendamos en lo que nosotros estamos metidos y lo que estamos haciendo en Bogotá. Este proyecto, cuando ustedes toman el área de renovación que tiene este proyecto y lo dividen por el número de metros cuadrados edificables, nos da que están construyendo 11.307 metros cuadrados por hectárea. Esa es la edificabilidad. 11.000 es la edificabilidad del proyecto de la mayor intervención de regeneración urbana de Europa. Y si ustedes miran un ejemplo, que además es un proyecto que todos los días está saliendo en Twitter y que se presenta como uno de los aportes más importantes para Bogotá, que es Prosenio, entre la 85 y el Parque del Virrey y al lado de la 15.
la densidad de proscenio es de 62.811 metros cuadrados construidos por hectárea, 5.55 veces más que el proyecto más grande que se está haciendo en Europa. El COVID seguramente va a generar algún impacto sobre el mercado al cual va dirigido un proyecto de estos. No solo este, sino todo lo que está en las mesas de dibujo. Bueno, esto ya es, ya vamos llegando exactamente al final. El tema inmobiliario no es el único que preocupa acá. Mírenlo, el tema de planeamiento urbano. La alcaldesa sale y dice con mucha lógica, porque además esto es tomado de lo que se está haciendo en muchas ciudades, ya lo están haciendo en Londres, lo están haciendo en Nueva York, que es definir una capacidad de los sistemas masivos de transporte y decir que si pasa de cierto porcentaje, simplemente se para y volvemos a la cuarentena. Y para Transmilenio se dice que el tope es el 35% de su capacidad. Hoy no, antes del COVID, Transmilenio ya estaba probablemente al doble de la capacidad. Según el estudio de JICA, que fue el que originó esto por allá en 1998, 2000, ellos hicieron los cálculos de todos los Transmilenios. JICA, la agencia de cooperación del Japón, que fue donde salió toda esta estructura. JICA decía que los Transmilenios tienen una capacidad de alrededor de 15.000, 20.000 pasajeros hora sentido, que cuando llegan a 30.000 ya la cosa empieza a ser muy complicada y hay que pasar ojalá a una línea de metro. Pero hoy Transmilenio estaba funcionando con 45.000 hasta 50.000 pasajeros hora sentido. O sea, ya estaba sobreutilizado. Ahora piensen lo que va a pasar económicamente ya con las finanzas del transporte y de la ciudad. Si aún con esa sobreutilización estaba generando pérdida y la ciudad tenía que subsidiar Transmilenio, imagínense ustedes bajar al 35% su utilización. Crisis económica, pero eso no es el tema inmobiliario. El tema inmobiliario es que todo ese POT y las normas que están hoy vigentes incentivan la densificación alrededor de las estaciones de Transmilenio y a lo largo de todas las líneas de Transmilenio, construidas o no. El solo hecho de que en el mapa aparezca que van a construir una línea de Transmilenio ya hoy autoriza a planeación para aprobar proyectos con aquella densidad entre la India y Pakistán. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo vamos a manejar esa intensificación del uso urbano al tiempo con ese deseo de bajar la densidad en el transporte, en la vivienda, en los centros comerciales, en todo? Porque eso es lo que aparentemente estaba pasando en el mundo y que seguramente se va a intensificar ahora. Cada vez, para que la calidad sea mejor y ahora para sobrevivir, se va a necesitar bajar un poquito la densidad. ¿Cuánto? Es un número. Cuando a uno le hablan de densidad, esto se vuelve como un poema épico. Nadie se atreve a decir que la densidad alta es mala. Todo el mundo dice, no, más densidad, buenísimo. No, pero es que más densidad no existe y menos densidad no existe. La densidad es un número. ¿Cuál es el número adecuado para definir la densidad de Bogotá? ¿En dónde debe haber una densidad diferencial? Nueva York no es más denso que Bogotá, pero Manhattan sí es más denso que muchos sitios de Bogotá y por eso la mayor concentración de muertos en Nueva York están en Queens, en las zonas más densas, y en Manhattan, en las zonas más densas, y obviamente
donde hay más migrantes, donde hay más latinos y donde hay más afros, que coincide exactamente con las zonas donde en Bogotá pues va a haber más informalidad. Entonces, cuando esto, ojalá que no, pero cuando esto reviente, como parece que dicen los epidemiólogos que pueda pasar. Pero volviendo a nuestro tema, ¿qué va a pasar cuando Bogotá se dé cuenta del error tan terrible que es seguir pensando en que para mejorar la calidad de vida hay que aumentar la densidad? Cuando le pongamos un número a la densidad y cuando los proyectos inmobiliarios comiencen a ajustarse a ese número y empiecen a descubrir si es mejor vender 5 pisos, 6 pisos en una densidad media, una densidad que comparativamente con cualquiera de esas que estábamos viendo es como la de Viena, que es 70 y pico habitantes por hectárea, o como la de Londres, que es 50 y pico habitantes por hectárea, y no la de Bogotá, que nos vamos a 3 veces esa densidad. ¿Cuál será? Bueno, aquí termino porque yo no quiero dejar todo esto como una conclusión, que todo es horrible y que no hay nada que hacer, porque sí hay mucho que hacer y además, así como estamos viendo que las ciudades se están volviendo más civilizadas en muchos sitios, excepto en otros, de los cuales no quisiéramos ser nosotros los líderes, hay futuro. Hay futuro porque las ciudades más desarrolladas, donde se ha generado menos impacto negativo, donde se ha podido controlar más esta pandemia, son las ciudades que funcionan como regiones, son las ciudades que funcionan con polos articulados, son las ciudades en las que no existe una única ciudad. Miren que Bogotá es de las pocas grandes ciudades del mundo donde el 80% de la población está en el centro y solo el 20% alrededor. Londres es lo contrario. Londres es una ciudad pequeña. Londres no tiene más de 3 millones de habitantes. París también es una ciudad pequeña. Pero alrededor, contando toda la región, estamos hablando de alrededor de 10 millones de habitantes. Pero no es una ciudad gigantesca, densísima, sino varias ciudades que trabajan en red y que van funcionando en red y que van armando algo parecido, si ustedes se lo imaginan, a Madrid. Madrid no es una ciudad muy grande y tiene un sistema de trenes, tiene un sistema de metro, y no es una ciudad de grandes rascacielos, y como vimos en el ejemplo, es una ciudad donde el proyecto de densificación más grande que están haciendo es 5 veces más pequeño que el más grande, bueno, no sé si Prosenio será el más grande, pero uno de los más grandes que se están haciendo en Bogotá. Cuando allá piensan en esa escala, es interesante explorar dentro del mundo inmobiliario cuál va a ser la innovación del futuro, cuál va a ser el producto. Seguiremos pensando en estos superproyectos inmobiliarios densos, peligrosos. No sé, la idea y con eso ya termino, es que el futuro está en mirar algo que además ya está pasando, y lo vimos en uno de las imágenes, en la región que se está formando a pesar de las autoridades de planeación del distrito y de los mismos municipios, a pesar de los alcaldes, a pesar de los mandatarios, de los congresistas. Esto se está dando. Ahí es donde está probablemente la solución. Hay que ver cómo la aprovechamos. Bueno, yo hasta aquí llego. Me encantaría, si ustedes tienen preguntas, y escuchar, Adriana me orienta cómo. Claro que sí. ¿Ustedes qué opinan de estas elucubraciones? Mario, una joya esta charla, te cuento. Maravillosa. Me dice Oscar Borrero. Oscar, tú tienes una pregunta y un comentario. Entonces, si quieres, te abro el micrófono y puedes preguntarle directamente a Mario. Mario, muchísimas gracias por esta conferencia, y ya te hemos escuchado en otras oportunidades y que hemos tenido oportunidad también de hablar los dos sobre el tema. Para los que nos escuchan de AFIDI, Mario lleva mucho tiempo tratando este tema urbanístico, se conocen muy bien los POT y los reglamentos anteriores
de Bogotá. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario, para complementar lo dicho por ti, es lo que yo te mandaba en una nota, que Suba, Usaquén y Kennedy, según los datos de la alcaldía de Bogotá, son las más densas y son las que más tienen COVID en este momento, ¿cómo se dice?, contagiados por habitante, no en totales, evidentemente. Pues Usaquén no tiene tanta gente como Kennedy. Pero la investigación en detalle que ha hecho la alcaldía mostró que la mayoría de estas personas que están contagiadas están en grandes conjuntos habitacionales en donde se ha contagiado el uno con el otro, o sea, no están en casas. Entonces esto acaba de reforzar lo que tú estás diciendo. Y la pregunta aquí que viene es lo siguiente. Desde el acuerdo 7 del 79, que a ti te tocó también seguramente participar, y el acuerdo 6 del 90, que fueron algo así como los primeros POT de Bogotá, todos los urbanistas nos comenzaron a convencer que la solución era la densidad, porque eso disminuía los costos de transporte, los costos de infraestructura, los costos de urbanismo y servicios públicos. Y de pronto ahora, desde lo que tú nos analizas y otras personas que han hecho este análisis, entran a pensar que tal vez no era por ahí. Entonces, hoy estamos preocupados con el tema del COVID porque la densidad ha podido generar mayores contagios. Pero de unos 2 o 3 años habrá aparecido la vacuna y se nos ha olvidado el tema del contagio y volvemos a seguir pensando en aquellos urbanistas que sostuvieron las tesis del año 79, del año 90 y del POT del 2003. ¿Cómo podíamos compatibilizar esos dos conceptos tan distintos de urbanistas también que han manejado estas propuestas? Pues Oscar, como todas las preguntas, las suyas llevan dinamita por todas partes. Primero, yo insisto en que hablar de densidad no es suficiente. Hay que ponerle un número a esa densidad. Entonces, la conversación con los planificadores y con las autoridades de la ciudad se aclara muchísimo cuando uno se pone a hablar ya de cuál es el número con el cual quiere desarrollar Bogotá y con el cual se quieren desarrollar terrenos, cuál es el número para las zonas más densas, para las zonas menos densas, cuál es el número con el cual se quiere plantear la aprobación de proyectos. Y nadie habla de ese número. Porque fíjese que uno, si uno lo mira en abstracto, es cierto, la baja densidad no es económica porque no justifica proyectos de transporte masivo, los servicios son más costosos. Entonces, cuando se aumenta la densidad, hay más acceso a servicios, hay más empleo, el transporte es más eficiente, pero lo que la gente no dice es que cuando además se aumenta todavía más, un término que ustedes los economistas conocen muy bien, es que se generan deseconomías de escala y entonces ya no hay sistemas de transporte lo suficientemente eficientes. ¿Se acuerda lo que llamaban el síndrome de Cedritos, ¿no? Cedritos era un barrio de casas maravilloso, de pronto se volvió un barrio de edificios y Cedritos, cuando tenía la mitad de los edificios que tiene hoy, era una maravilla. Pero cuando aparecieron todos los que están hoy, ya se volvió el desastre. Y eso que pasó allá se está multiplicando por 10 en el resto de la ciudad. Entonces, la solución para esto, probablemente yo no sé cuál es, pero el primer paso es ponerle número a la densidad. Ponerle número a la discusión de la densidad. Con eso hemos dado un paso gigantesco. Preguntarle a la nueva secretaria de Planeación con cuál número están pensando hacer los proyectos de inversión de la alcaldía, con cuál número están pensando ubicar equipamientos comunitarios
asignar usos dotacionales en el POT. Con eso, la discusión se vuelve muchísimo más civilizada que como la tenemos hoy, que es más densidad, menos densidad, poquita densidad, porque así es imposible avanzar. Mario, tenemos una pregunta en el chat, ¿te la puedo leer? Por favor. Pregunta Clemencia Medina, de Remax One. Excelente tu charla. En el renglón de las ventas inmobiliarias, ¿cómo ve su desempeño y por segmentos para el futuro próximo? No, qué pregunta tan complicada. Esa es la pregunta que yo siempre, que alguien me la pregunta, le digo, pregúntele a Óscar Borrero. Él sabe exactamente por segmento. Yo lo veo a nivel general, de acuerdo a este análisis que les mostré, es que probablemente los segmentos de los que depende la economía de la ciudad, que son los segmentos intermedios y altos, van a sufrir muchísimo, muchísimo. Sí. Seguramente los segmentos más bajos, pues son los que van a tener más hambre por productos, pero la pregunta va a ser si va a haber recursos para esto. Uno sospecha que parte de todos estos recursos que se iban para subsidios de vivienda, ahora se están utilizando para subsidios de alimentación, se van a utilizar para tratar de generar empleo. Entonces, yo veo que el tema de los subsidios va a quedar muy restringido. Entonces, yo siempre he dicho que en mi profesión, todas estas crisis económicas y todas estas crisis inmobiliarias, a mí nunca me han afectado porque yo siempre vivo en crisis. Entonces, el tema es que esta crisis va a durar y esto lo único que va a generar es muchos libros, como en las crisis en Estados Unidos. Los mejores libros de arquitectura y de urbanismo se produjeron en la crisis cuando los arquitectos no tenían nada que diseñar. El libro de Venturi, aquel libro de Complexity and Contradiction, es porque simplemente no tenía ningún proyecto. Yo creo que eso va a pasar, pero la respuesta exacta y la respuesta con números, solamente alguien como Óscar podría contárnosla. Y Clemencia pregunta también que ¿cuál sería el segmento en que se deben enfocar los inmobiliarios según tú? Que complementaría la primera. Sí, mire, hay una persona fantástica para hacer estos análisis, que además es socióloga. Creo que es una profesión que no le gusta a la vicepresidenta. Sin embargo, esta señora, que es Saskia Sassen, es probablemente de las sociólogas más importantes que hay en el mundo y dice cosas utilísimas para los planificadores y para los inmobiliarios. Y ella lleva ya más de 20 años estudiando un mercado. Ella dice que a mediados del siglo pasado, la gran discusión que había era si la ciudad se iba a concentrar o si la ciudad se iba a dispersar. Y ella salió con un libro demostrando que la ciudad se estaba concentrando y también se estaba dispersando. Entonces dijo, las grandes empresas, los tomadores de decisiones, se están concentrando en los centros de las ciudades. Y las grandes manufacturas, todas las empresas que generan empleo, se están yendo para suburbia. Y eso generó dos mercados importantísimos. El mercado de los grandes centros comerciales en suburbia, en toda la suburbia americana, y el mercado de las boutiques sofisticadísimas y la vivienda sofisticadísima en el centro de las ciudades. Fíjense, por ejemplo, que en Nueva York, ese mercado de apartamentos de 50 millones de dólares, edificios completos con apartamentos de 50 millones de dólares, que se dio hace unos 5 años y que hoy ya está parado, pero que se dio y hubo compradores, es porque detectaron en ese momento ese comprador, que además a veces era el gran presidente de la compañía o a veces inversionistas, pero yo creo que ahora hay que hacerle como
después del coronavirus suena horrible lo que voy a decir, pero una autopsia a la ciudad para llegar a detectar cuáles son esos nichos. Yo no creo que en este momento vayan a aparecer mercados masivos inmobiliarios, van a aparecer nichos. De pronto, un tipo de vivienda, voy a aventurar con una densidad media. Con una densidad media me estoy refiriendo a que no pase en las hectáreas brutas de más de 60 habitantes por hectárea, con unos servicios muchísimo más, que la gente pueda llegar caminando a los servicios. Eso, por ejemplo, va a generar que no se necesiten grandes centros comerciales. Probablemente hacer inversiones en sitios que ya están congestionados, como lo que se está planteando alrededor de la 85 con 15 o alrededor de la 86 con 11. Hacer grandes inversiones inmobiliarias comerciales ahí, uno diría, es un poco harakiri metérsele a esto. Posiblemente yo me orientaría a unos estudios de mercado hechos con rifle de precisión y no con taco de dinamita, sino con rifle de precisión. Por ahí yo sugeriría que se encuentra una solución interesante. Bueno, Mario, no tenemos más preguntas en el chat. Quisiera, Adriana, Claro, quisiera, dime. si me permite, Mario, una pregunta o comentario también. Yo recuerdo en varias reuniones que tuve con el gran Germán Samper, que ya murió, que fue ese gran líder de la arquitectura. Él vivía en Santana, no sé si le conociste la casa de él, yo Claro, lo visité claro. varias veces, y él siempre sostuvo la tesis de que Chicó y Cabrera fueron como Santana, cuando lo desarrolló Ospinas y compañía, y que fueron los propietarios de ese sector y los constructores los que comenzaron a pedir en el acuerdo 7 del 79 y de ahí para adelante las densidades. Y luego se ponía a hacer la comparación diciendo, en las ciudades de Colombia, el peor urbanismo de la clase alta es el de Bogotá, porque tenemos poquiticos parques, tú lo sabes porque vives en Cabrera, hay 1 o 2 parques allá, Parque El Japón, el Parque y en el Chicó, y en cambio si miro Cali, decía el doctor Samper, Ciudad Jardín es un jardín de Cali. El poblado de Bogotá, de Medellín, es de más baja densidad que Cabrera y Chicó, con muchas zonas verdes. Y así lo puedo comparar en muchas zonas de Barranquilla, quizás Pereira. Yo te pregunto, ¿este modelo al cual llegó Bogotá es al que tienen que llegar las metrópolis como Nueva York, Chicago, usted que ha trabajado en otras grandes ciudades del mundo, o Bogotá se tiró el desarrollo? Me refiero a los estratos altos, porque si el estrato alto es el que toma la decisión de tirarse el urbanismo, ¿qué se puede esperar del medio y del medio bajo? Sí. Ahí hay un caso muy interesante, porque un primo de Germán Samper era Patricio Samper. Y Patricio Samper alguna vez, él vivía también en la séptima como con 80, 79, en una casa fantástica de esas inglesas. Y hizo alguna vez una reunión en su casa y en el patio él me decía, yo soy el único que no he sucumbido a las ofertas de todos los constructores de venderles la casa para que me paguen con un apartamento que construirían aquí, en el cual yo tendría la mitad del área del área construida que tengo, perdería toda el área verde que tengo y quedaría en unas condiciones absolutamente inferiores a las que estoy viviendo. Dijo, lo que pasa es que todos mis vecinos cayeron en la tentación y yo tengo la única casa que sobrevive. Y él, de hecho, murió ahí. Pero lo que dice Óscar es clarísimo. Entre más ingreso en Bogotá,
se está generando más tuburización. Rosales es absolutamente increíble lo que está pasando ahí. Y lo que pasa, y además porque, por ejemplo, en el caso de La Cabrera, no solo La Cabrera ya es una situación complicada, sino que además tiende a empeorarse porque todavía quedan unas casas, unas pocas casas, y cada casa, aquí yo tengo una casa en el vecindario, que es una casa de conservación, que está en un lote grandísimo, absolutamente rodeado de árboles, pero ya se les aprobó que pueden tumbar todos los árboles ahí frente a la Casa del Japón y construir, en vez de esa casa, un edificio de 14, 12 o 14 pisos. Y yo veo el edificio y además le calculo el número de parqueaderos entrando y saliendo por esa calle, y eso va a ser absolutamente imposible. Si ustedes miran el Crepes y Waffles que había sobre la 11 con 86, eso va a desaparecer, y de ese sitio, que era un sitio relativamente sencillo, tranquilo, ahí va a aparecer un edificio de 12 pisos. Esto todavía no ha terminado de degradarse, y eso está pasando en todo Bogotá, y probablemente con el afán especulativo. Ahora, hay soluciones, sí, están apareciendo proyectos, de pronto eso que hizo Pedro Gómez en Encenillos de Sindamanoy, donde yo creo que esa puede ser la gente más feliz hoy de la sabana de Bogotá, porque tienen zonas de bosque, tienen unas casas inmensas, tienen todos los servicios que necesitan, tienen a Chía al frente, tienen hospitales. De pronto eso es lo que se va a generar, y de pronto eso tiene que ver, pero con la pregunta anterior. Pero lo que sí es claro es que en este momento la política urbana de Bogotá es una política, yo no sé si se me está ocurriendo ¿cómo era que se llamaban los cohetes que lanzaban los nazis, los U-2 creo que se llamaban, los que mandaban los nazis para bombardear Londres? La B1 y la B2. Eso. Cada vez que sale una norma de planeación es como un cohete de esos que lanzaban los nazis. Produce más destrucción de la que se producía sobre Londres. Excelente, no. Mario, yo estoy encantada con esta charla, de verdad. Muchas gracias. Mil y mil gracias. Oscar, ¿tienes alguna otra pregunta? No sé. No, yo lo que le quisiera comentar a mis colegas y amigos que están en esta reunión es que en AFIDI vamos a tener que seguir planteando temas de esta magnitud. Claro, nosotros andamos en este momento preocupados por las ventas, por los avalúos, por los decretos que va sacando el gobierno para que nos dejen trabajar la señora alcaldesa, que nos tienen confinados, en fin. Pero temas como este, que son de futuro, hacen que nuestro gremio entre a liderar ideas. Entonces, personas como las que tú has invitado hoy, Mario Noriga, y que los hay más aquí en la ciudad de Bogotá, tienen que darnos la guía, porque obviamente nosotros como inmobiliarios y constructores somos destructores, porque lo que a nosotros nos interesa, como lo acaba de decir Mario, es al lote. Si vemos una casa, vemos un negocio. Y el negocio quiere decir un lote para construir. Entonces, esa casa que tú acabas de decir que tiene parque allá en La Cabrera, yo como la miraría como magnífico negocio, pero así no se puede mirar. No sé si alguien va a hacer un comentario. Bueno, Muy bien, hay como un retorno. Ella es Adriana, la comercial, que es una belleza. Ella estuvo en mi oficina, estuvimos hablando y nos hemos hecho muy amigas. Yo les agradezco muchísimo la asistencia, sobre todo a Mario. Gracias por tan interesante charla. De verdad necesitábamos un oxígeno de decretos, de todas las cosas que estábamos muy enfocados, pero esto ha sido realmente restaurador para todo lo que estamos haciendo. El panorama, como dices tú, somos unos partícipes de lo que pueda venir, entonces
esa visión es muy interesante. Mario, mil gracias. ¿Quieres decir Mucho algo gusto. más? No, muchas gracias por la invitación. Esto también me obligó a acelerar en mis notas y a aclarar, y además después de esto y de escuchar, se me aclararon a mí también muchas cosas. Muchísimas gracias. ¿Nos puedes compartir la presentación, Mario? Sí, ahí estábamos con Adriana mirando, porque yo la tengo en PowerPoint y pesa más de 30 y pico megas, pero la voy a volver PDF y se la Para que la mando podamos compartir. exactamente, para Muchas Bueno, gracias. volverla gracias. con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Clemencia, por participar. Y Mario, infinitamente agradecidos. Mucho gusto. Muchas, muchas gracias. Bueno, feliz tarde para todos. Que estén muy bien.